buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 5 de marzo de 2026. Pasados 6 días desde que Estados Unidos e Israel, ya lo saben, decidieron bombardear Irán. Y desde entonces esta guerra, porque creo que hay que llamarle por su nombre, pues nos está deparando cada día nuevas evaluaciones de muertos y también de destrozos por las dos partes, porque naturalmente el ataque inicialmente lo protagonizaron esos dos países, Estados Unidos e Israel, pero después Irán está replicando todos los días y además está procurando extender el conflicto a toda la región. De tal manera que lo que empezó siendo una cosa más localizada va adquiriendo poquito a poco una dimensión más preocupante. Así que lo más importante, lo digo porque ahora hablaremos de la utilización que se está haciendo de esa guerra en nuestro país, porque la política todo ha basculado y ahora está utilizando como coartada, como excusa, como telón de fondo ese conflicto armado. Pero antes de entrar en ese detalle, lo que sí que conviene es que sepamos cómo está la situación desde el punto de vista general. Verónica Jorro. El régimen iraní acaba de asegurar haber derribado un caza F-15 de la Fuerza Aérea estadounidense en el suroeste del país, un ataque que se suma al de hace unas horas contra una base militar en Kuwait y contra un petrolero con bandera de Bahamas fondeado en aguas iraquíes. Y a pesar de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní asegura que su país no ha atacado ninguno de los países de la región, las autoridades de Azerbaiyán han denunciado 2 heridos por un ataque con drones iraníes contra uno de sus aeropuertos. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel han indicado en un breve comunicado que han atacado posiciones militares de Irán, tanto subterráneas como en superficie. Además, han ordenado a la población libanesa, por primera vez desde la fundación del Estado en 1948, abandonar sus hogares en varios barrios del sur de Beirut. Mientras tanto, Francia ha autorizado que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Oriente Medio. Fuentes del Estado Mayor del Ejército francés han explicado que lo hacen para contribuir a la protección de sus socios en la región, al tiempo que en Bruselas se celebra una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los 27 para abordar la situación. Kaja Kallas es la alta representante de la Unión para Política Exterior. Irán está exportando la guerra, tratando de expandirla a tantos países como sea posible para sembrar el caos. Nosotros pedimos estabilidad y estamos viendo qué podemos hacer juntos. Por supuesto, nuestra prioridad principal es también la seguridad de nuestros ciudadanos que se encuentran actualmente en la región. Estamos organizando la respuesta y estamos organizando la salida de nuestra gente de la región. Realmente estamos coordinando los servicios consulares. En paralelo, Francia, Italia y Grecia han acordado reforzar militarmente a Chipre ante los ataques sufridos contra una base militar británica en su territorio. En una llamada, la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, ha acordado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, coordinar el envío de medios militares a Chipre y al Mediterráneo oriental. Así, Macron ha propuesto trabajar conjuntamente con Italia y con Grecia con el objetivo de garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo. Bueno, lo que más me preocupaba es que tuvieran ustedes una visión general de cómo está en este momento la situación de esa guerra, porque ahora tendremos que hablar durante bastantes minutos de la utilización que se está haciendo con carácter doméstico de ese conflicto armado en nuestro país. Hay que decir que Pedro Sánchez, esto ya lo saben, pues ha encontrado una gran coartada para volver a acercarse a su electorado y encontrar una bandera electoral que le venga bien. Eso es patente y además es que no lo disimulan. Hoy ha habido unas declaraciones que me han hecho cierta gracia del ministro de Asuntos Exteriores, del señor Álvarez, en Radio Nacional de España, donde él, de una manera absolutamente, en fin, indisimulada, dice que es que Sánchez, desde que se levanta hasta que se acuesta, en los últimos días solo tiene un asunto en la cabeza: la guerra. El presidente del gobierno está completamente centrado y concentrado en hacer frente a las consecuencias de esta crisis mundial en la que estamos. Es una crisis absolutamente mundial. Estoy en contacto, le diría, permanente con el presidente del gobierno desde el mismo sábado. Es en lo que está completamente centrado en estos momentos. Bueno, completamente centrado, las 24 horas dedicado a este conflicto, y yo me pregunto, ¿y cómo llenará las horas el presidente del gobierno, teniendo en cuenta que España tiene una posición absolutamente irrelevante? Es decir, ¿con quién habla? Pero si no habla ni siquiera con la oposición de su propio país, ¿a qué se dedica? ¿Quién está reclamando la opinión de España en este momento? Sí, España está en esa posición de quitarse del medio por el no a la guerra. Pero bueno, en todo caso, Sánchez lo que quiere es utilizarlo esto con, digamos, la finalidad del consumo interno, y eso pues también es entendible desde el punto de vista político.
Hasta el punto de que también, hoy les voy a ahorrar, lo digo porque cuando llego esta mañana me dices, mira, de Ruiz, creo que yo hace mucho tiempo que no he visto tantos ministros saliendo a la palestra simultáneamente. Y efectivamente hemos hecho recuento y salvo uno o dos que nunca salen para hablar ni siquiera de lo suyo, pues todos han salido para hacer de corifeos del discurso del no a la guerra. Pero se lo voy a ahorrar, porque ¿para qué vamos a escuchar tantas voces diciendo exactamente lo mismo? Nos vamos a ceñir a lo que dice el ministro de Exteriores y la ministra de Defensa, que yo creo que son los dos ministros que tienen más jurisdicción directa sobre este asunto. Entonces, los dos están utilizando también este conflicto, igual que Sánchez, para hacer política interna. ¿Y en qué me baso? Bueno, pues es una herramienta de desgaste a la oposición. Fíjense ustedes lo que dice el señor Álvarez del Partido Popular. Y quienes están aislados son ellos. Están aislados sobre todo del pueblo español y de la opinión y el sentir mayoritario de nuestros ciudadanos que están en el no a la guerra. Bueno, parece una proclama electoral, la verdad, las cosas como son. Pero no se queda solo en esa formulación de carácter genérico, también desciende al detalle, a los nombres y a los apellidos. Alberto Núñez Feijóo. El señor Feijóo ha encontrado tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, pero no ha encontrado tiempo para llamar al ministro de Asuntos Exteriores de su país, de España. Por cierto, tampoco ha encontrado tiempo para contarle al gobierno de España qué es lo que le ha dicho y qué es lo que le ha contado el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Me va a permitir, no es una palabra que use mucho, pero creo que está justificada. El Partido Popular le está faltando incluso patriotismo, sin duda alguna. ¿Qué pasa, señor Álvarez? ¿Usted no tiene interlocución con el ministro de Asuntos Exteriores, como dice usted, con el secretario de Estado norteamericano, con Marco Rubio, y necesita que le cuente Feijóo lo que le ha dicho Marco Rubio en esa conversación telefónica? No lo termino de entender. Tampoco entiendo otra cosa de su afirmación. Hasta donde yo sé, el presidente del gobierno no ha tenido la deferencia de descolgar el teléfono y de hablar con Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición, para explicarle la posición del gobierno de España y para tratar de mancomunar, si fuera posible, que no parece posible, pero bueno, en todo caso, por si acaso, una posición, digamos, común. ¿Eso ha sucedido? No. ¿Y eso es reprochable? Sí. ¿Pero qué reprochamos? Que el señor Feijóo no llame a quién, a usted, y usted por qué no le llama a él. O sea, no lo sé. En fin, quiero decir, reconozco que me siento incómodo en este debate porque cuando veo que un asunto tan serio como es una guerra se está utilizando para asuntos de consumo interno y para sacar rentabilidad electoral, pues me siento incómodo. ¿Qué quieren que les diga? Por otra parte, es indisimulable. Y además no solo es el Partido Socialista el que está tratando de sacar tajada electoral de este asunto. Su socio de la izquierda también. Porque fíjense lo que ha dicho hoy el señor Urtasun. Ver al Partido Popular y Vox otra vez embarcados en la defensa de una guerra ilegal me aterroriza. No puedo entender cómo Vox, esos patriotas que se llenan la boca de defender la soberanía, nos quieren ver ahora, parece ser, agachados ante Trump. Y a mí me gustaría saber qué es lo que le debe la extrema derecha y la derecha de este país al señor Trump y al señor Netanyahu para tener una posición tan sumisa. Bueno, pues ya ven ustedes que efectivamente esto es puro consumo interno, como les decía hace un instante. Hay que desgastar a la oposición y hay que aprovechar esta oportunidad que nos brinda la actualidad internacional. Estábamos sin una bandera que esgrimir, estábamos electoralmente a la deriva y ahora tenemos aquí la posibilidad de reagrupar una cierta identidad de izquierda y de volver a conectar con el electorado. Por eso dice el señor Álvarez que quien no conecta con la sociedad es el Partido Popular. Pero el Partido Popular no se queda callado, no, naturalmente. Esta es una batalla en la que unos atacan y otros se defienden o contraatacan o llámenle ustedes como les dé la gana. Y esta mañana Feijóo ha contraatacado al gobierno y además de una manera bastante efervescente, digámoslo así. ¿Qué ha dicho? Escuchen. Dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026, pero la permitió en junio de 2025. Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio. Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra. Y lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional. Bueno, esto del engaño tiene importancia, luego lo veremos, porque efectivamente ha acusado al gobierno en general de mentira, a Pedro Sánchez, lo acaban de escuchar, y también en concreto a la ministra Robles. Enseguida se lo explicaré. Pero ha querido dejar muy claro el señor Núñez Feijóo
que el Partido Socialista, el gobierno, en definitiva, Pedro Sánchez, hay una cosa que está haciendo mal. No basta, dice él, quedarse en el no a la guerra. Escuchen. Si dices a algo que no, tienes que aclarar a lo que dices que sí. Si no tienes respuesta contra la tiranía, tu supuesto pacifismo es un cheque en blanco a la dictadura. Otra manera de decir exactamente lo mismo. Escuchen. La elección es simple. O estamos al lado de las mujeres y también de los hombres, que se juegan la vida al quitarse un velo y manifestarse en libertad, o estamos al lado de quienes los encarcelan por ello. Bueno, pues estos son los argumentos que se están utilizando en esa batalla, insisto, de carácter doméstico. Gobierno contra la oposición intentando utilizarlo también para que quede clara la posición inconsistente que desde su punto de vista está manteniendo el gobierno. Pero les decía hace un instante que cuando habla el señor Feijóo de la ética del engaño y cuando acusa de mentir, no solo está acusando a Pedro Sánchez. Ha habido otro momento que les ahorro, pero créanselo porque lo he dicho, en la que dice que Margarita Robles ha mentido. ¿Por qué? Pues porque Margarita Robles, saben ustedes, que se reunió efectivamente, como decía el señor Feijóo, con el embajador de Estados Unidos en Madrid. Y se han difundido mucho esas conversaciones. Entonces, se especula con la posibilidad de que en esa conversación Margarita Robles le manifestara al embajador norteamericano una posición de apoyo a Estados Unidos, más allá de las declaraciones oficiales. Y que después de esa entrevista el embajador norteamericano llamara a la Casa Blanca y dijera: oiga, que me acabo de entrevistar con la ministra de Defensa de España y que España nos garantiza su apoyo. De ahí que, eventualmente, toda esta es una hipótesis que se está construyendo, la portavoz de la Casa Blanca, ayer por la tarde, dijera que efectivamente España iba a ayudar a sus aliados en la guerra de Irán. Claro, hoy le han preguntado a Margarita Robles: oiga, ¿usted le trasladó al al embajador norteamericano el apoyo del gobierno español? Ella lo niega categóricamente. Yo no solo no he trasladado al gobierno americano, sino que el gobierno americano sabe desde el sábado cuál es clarísimamente la posición del gobierno español, mi posición clarísimamente, además sin matices, absolutamente rotunda y con la convicción ética de que estamos haciendo lo correcto. Bueno, esto de la convicción ética hay que utilizarlo con cuidado, señora Robles, perdón. ¿Por qué? Pues porque mentir no es ético. Mentir no es ético. Yo no digo que esté usted mintiendo, no lo sé, lo ignoro. Tiendo a fiarme de su palabra. Además he visto vídeos en los que efectivamente usted no dice lo que le atribuyen a algunos voceros del Partido Popular. Pero eso no quiere decir que luego, cuando se fueran las cámaras, cuando se quedara a solas con el embajador norteamericano, pues no manifestará algo que el embajador norteamericano malinterpretó o no lo sé, no tengo ni idea. Ahí no voy a entrar, yo no estaba, no voy a llegar a ninguna conclusión. Pero sí que puedo decir categóricamente que usted mintió, que ha mentido de manera descarada cuando nos dice que usted no pudo en ningún caso ser la, responsable indirecta de la información que le llega a la Casa Blanca, porque la portavoz de la Casa Blanca sale en público cuando usted todavía está... ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Estaba reunida con el embajador norteamericano. Eso es mentira. Y además, una mentira como un piano absolutamente demostrable. Por tanto, esto no es opinable. Y además, quien lo ha demostrado ha sido una televisión que tampoco se caracteriza por estar muy lejos generalmente de las tesis que defiende el gobierno de España. Me refiero a La Sexta. Entonces, La Sexta lo que ha hecho, un buen trabajo profesional, es reconstruir el momento exacto en el que el embajador norteamericano abandona la sede del Ministerio de Defensa. Eran exactamente las 18... porque sin gafas no veo un carajo. Las 18:35. ¿Y a qué hora sale la portavoz de la Casa Blanca? A las 19:19. Es decir, que tienen casi 45 minutos
para que el embajador norteamericano llame a la Casa Blanca, diga, me acabo de entrevistar con Margarita Robles, me acaba de dar su apoyo, y que esa información eventualmente fuera utilizada por la portavoz de la Casa Blanca. No digo que haya ocurrido así, digo que no es inverosímil que hubiera podido ocurrir así, y en todo caso que Margarita Robles miente cuando dice que todavía estaba reunida cuando sale la portavoz de la Casa Blanca. Por eso digo que esto de hacer consideraciones éticas pues tiene mucho cuidado. Bueno, en todo caso, y más allá de lo que son estas cuestiones que a mí no me parecen baladíes. Ella misma dice, si hay alguien que está aficionado a esto de las pequeñas anécdotas y de los pequeños detalles, pues sí, yo, señora Robles. Y precisamente porque estoy aficionado a eso, puedo decir que efectivamente usted mintió de manera descarada. En el mejor de los supuestos se equivocó. Dejámoslo ahí porque ya sabe usted que en el fondo le tengo cierta simpatía. Bien, y ahora vamos a lo de verdad, que es a lo de verdad trascendente. Es decir, bueno, independientemente de lo que ocurría en esa reunión, que eso lo sabe Margarita Robles y lo sabe el embajador norteamericano, no lo sabe nadie más, la ministra de Defensa de nuestro país ha dejado categóricamente claro que el no a la guerra del señor Sánchez tiene todo el respaldo del gobierno en pleno, también el suyo. Y ha vuelto a reafirmar categóricamente que España no permitirá que las bases norteamericanas en nuestro suelo sean utilizados por aviones que están bombardeando Irán. Ellos saben que no es verdad, porque mire, las palabras se las lleva el viento y lo que son las realidades y son los hechos. El gobierno de España no va a autorizar la utilización de las bases de Rota y Morón para estas actuaciones en este contexto, que es un contexto unilateral, que es un contexto que no tiene un paraguas del ordenamiento jurídico internacional. Todos entendemos que lo que está pasando en Teherán es terrible, una violación de los derechos humanos, pero nadie puede convertirse en el guardián internacional. Bueno, esto es lo que ha dicho de Margarita Robles. Y ya está, ahí quiero llegar con Margarita Robles porque tampoco vamos a alargarnos mucho. Ya les he dicho al principio que desgraciadamente se está utilizando la guerra de Irán como telón de fondo para un combate político estrictamente doméstico, por intereses electorales de unos y de otros, y no solo del Partido Socialista frente a la oposición de la derecha. También la izquierda lo está utilizando para atacar a la izquierda. La izquierda más extrema, en este caso Podemos, está arremetiendo contra el gobierno. ¿Por qué? Porque saben que el gobierno ha enviado una fragata, la mejor fragata que tenemos, la Cristóbal Colón, a aguas de Chipre para defender a Chipre. Chipre fue el escenario de un ataque de Irán a una embajada norteamericana en suelo chipriota, y Chipre es miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, España dice que hay que mandar una fragata para defender a nuestros colegas. Ese es un argumento que es el que utilizan, ahora lo escucharán, las autoridades españolas para defender esa decisión. Hay quien la entiende como contradictoria. Tú no puedes decir el no estoy en la guerra, no a la guerra, y al mismo tiempo mandar fragatas para mediar de alguna manera ese conflicto. Y esta es exactamente la argumentación que utiliza Yone Belarra para cargar contra Sánchez. La participación española a través de envío de tropas, a través del envío de fragatas como esta, que es una de nuestras fragatas con una tecnología más avanzada, además, es participar de esa guerra, de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump. Bueno, esto es lo que dice Podemos. Hombre, permítanme una especie de consideración en voz alta, es una especie de desahogo. Tengo la idea, esto es indemostrable, ¿no? Naturalmente, porque no nos vamos a imaginar cosas que no vamos a poder comprobar, pero creo que no estarán ustedes, o algunos de ustedes, muy lejos de pensar como yo. Si el gobierno que estuviera en España fuera el del Partido Popular y el Partido Popular hubiera mandado una fragata a Chipre para defender a ese país de la Unión Europea, ¿qué estaría diciendo la oposición de izquierda? Sumar o el PSOE. Lo digo porque hay algunos antecedentes que también nos puede hacer recordar. Cuando se nos dijo lo de la guerra de Irak, el gobierno que entonces era el Partido Popular decía estamos mandando ayuda humanitaria, no para intervenir en el conflicto armado. ¿Creen ustedes que esas diferenciaciones se hacían o esas distinciones entraban en el debate político? No. Por lo tanto, yo tiendo a pensar, aunque vuelvo a recordar y reconozco públicamente que es una conjetura, que es indemostrable, pero vuelvo a creer que esto que dice la señora Belarra contra Sánchez es lo que estaría diciendo el PSOE y Sumar contra el Partido Popular si el gobierno fuera del Partido Popular. Bueno, en todo caso, frente a esta acusación de Yone Belarra, ¿qué dice el gobierno? Pues escuchen al ministro Álvarez. Nosotros somos solidarios de nuestros socios de la Unión Europea y todo lo que sea garantizar la seguridad de nuestro espacio. Pero eso es una cosa. La operación militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán es otra cosa distinta.
Bueno, este argumento no se lo compra Podemos, como hemos visto, pero sí se lo compra Sumar. Escuchen a Yolanda Díaz. Es una actuación estrictamente defensiva y en el marco de la Unión Europea. Y, por tanto, este es el planteamiento que está haciendo España. Bueno, y una cosa más, porque naturalmente a todos nos preocupa lo que está pasando en Irán, en primer lugar por lo que suponga, digamos, de crisis humanitaria. Es decir, cada vez que muere una persona no nos podríamos quedar indiferentes. Cada vez que es bombardeado algún pueblo, independientemente de donde esté, tampoco nos deberíamos quedar indiferentes. Esto es lo fundamental. Pero también es verdad que los daños colaterales nos afectan. Y es absolutamente innegable que puede haber daños colaterales también desde el punto de vista económico. De hecho, si ustedes han llenado el depósito de gasolina en las últimas horas, ya habrán visto que hay una consecuencia directa en el precio de cada litro de gasolina. ¿Y esto hasta dónde va a llegar? Esa pregunta que se hacen muchos ciudadanos españoles. Hoy el ministro de Economía, que se llama Carlos Cuerpo, ha dicho que el gobierno está muy atento y que si hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. Pero ha mandado un mensaje de cierta esperanza, diciendo, de momento, rebus sic stantibus, mientras no cambien las condiciones actuales, el shock que produce este conflicto armado, esta guerra, no es equiparable al que produjo la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Bueno, ahora mismo no descartamos ninguna medida, entre otras cosas, porque como le he dicho, es pronto en el proceso y tenemos que ver exactamente cuáles son los canales a través de los cuales este shock se va traduciendo en un coste para los españoles. No es exactamente la misma situación que tuvimos con el shock de Ucrania. Ahora mismo, desde luego, en cuanto a intensidad, solo tenemos que ver, por ejemplo, los precios del gas, que llegaron a estar por encima de los 340 euros, ahora estamos en torno a los 50. Eso quiere decir que el precio del gas se está conteniendo. Y es interesante esta declaración porque, fíjense ustedes, luego aparece el ministro Urtasun, que es de Sumar, ya lo saben, y entonces lanza un mensaje de desconfianza ¿contra quiénes? Contra los operadores energéticos. Bueno, de momento los precios se están conteniendo, pero ojo al piojo. Una cosa que tenemos que vigilar son los márgenes de las empresas energéticas que compraron energía a precios de hace más de un año y que pueden pretender venderla ahora a los precios actuales que no son los mismos. Esos márgenes el gobierno tiene la obligación de vigilarlos. Bueno, es jueves, es 5 de marzo de 2026. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Noticia de hace un par de minutos. Begoña Gómez sí viajó a República Dominicana. Así lo ha confirmado la UCO, que detalla que fue para un congreso empresarial en el año 2022. Lo hizo con Air Europa, estuvo 2 días, viajó sola. Los agentes ya se lo han comunicado al juez Juan Carlos Peinado, que es quien está investigando a la mujer de Pedro Sánchez por 5 delitos. Como Begoña Gómez se negó a entregar su pasaporte, el juez se lo pidió a la Guardia Civil para que recabase información sobre sus viajes al extranjero a través del Ministerio del Interior. La oficina que ha informado de este viaje a República Dominicana ha sido la de información del pasajero, que solamente habla de un único vuelo a este país, pero porque solo conserva datos de los últimos 5 años. Es importante recordar que Peinado había solicitado información desde el año 2018, esos son 8 años. José Luis Ábalos pide aplazar un mes el juicio de las mascarillas porque dice su abogado que tiene tanto trabajo, y esto no es broma, que su ordenador se satura, se queda pensando y no le permite avanzar en la causa. Tanto es así que no ha conseguido descargarse, según él, el sumario completo. La solicitud llega menos de 24 horas después de que el alto tribunal haya rechazado tanto sus alegaciones como las de Koldo y fijase ayer además la fecha de el inicio del juicio para el 7 de abril. Durará al menos 4 semanas. Están citados más de 40 testigos. Lo de tratar de ganar tiempo por parte de la defensa de Ábalos se ha convertido en una estrategia habitual desde el principio. Cambios de letrado, problemas para pagarles. El abogado actual aprovecha para explicar en ese escrito que además de que el ordenador le va a pedales, también es un problema el poco tiempo con el que cuenta para preparar con solvencia pues un caso de esta magnitud. Veremos a ver si le funciona. Ya estamos en marzo, eso significa que se le acaba el tiempo a la ministra de Hacienda para presentar, si es lo que acaba haciendo o si es lo que tiene intención de hacer, un proyecto de presupuestos. Hoy ha dicho María Jesús Montero que sí, que lo va a cumplir, pero sigue sin decir cuándo. Entre tanto, no pierdan detalle a la información que hoy adelanta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y que asegura que el presidente del Tribunal Constitucional estaría buscando una fórmula para declarar constitucional que Sánchez siga gobernando sin presupuestos.
El presidente del Tribunal de Garantías estaría buscando la fórmula para dar una pequeña advertencia a Sánchez sobre la importancia de aprobar los presupuestos, mientras que a la vez se avale que es constitucional seguir gobernando sin ellos. Las mismas fuentes consultadas señalan que Conde Pumpido ya avaló el abuso del decreto ley por parte del gobierno socialista que permite a Sánchez gobernar a base de decretazos y omitiendo el control parlamentario. Todo ello con el pretexto de una supuesta urgencia. Ahora, si el presidente del Constitucional consigue sacar adelante un aval a que Sánchez pueda gobernar sin aprobar los presupuestos, supondría, dicen, la consolidación de un régimen autocrático y autoritario en España al margen de la democracia y el Estado de Derecho. Mes y medio después del accidente de Adamuz, hoy se han extraído las cajas negras de los trenes siniestrados. Agentes de la UCO han estado presentes, también técnicos de IRIO y de Renfe y expertos de la CIAF y el fabricante de esos equipos. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha aclarado que va a tardar una semana en analizar el contenido de las cajas negras. Tras el volcado de esos datos, se ha contratado una empresa especializada en sistemas de registro, que es quien se va a encargar de realizar ese análisis. Pero al mismo tiempo, la Guardia Civil, IRIO y Renfe también van a analizar la información y van a realizar sus propias conclusiones de lo que se extraiga de esas cajas negras. Podrán compartirlo o no con la CIAF. A ello se ha referido hoy el consejero de Presidencia andaluz, que es Antonio Sanz. Tenemos el fortísimo impacto que durará mucho tiempo, inolvidable, de lo que ha ocurrido a tantas y tantas familias. Lógicamente queremos que se alcance toda la verdad, que se sepa todo, que se llegue hasta el final de la investigación, por justicia, porque creo que las familias lo merecen, pero también para evitar que estos hechos puedan volver a ocurrir, y espero que se logre avanzar muchísimo. Importante la revelación que hoy ha hecho un comandante de la UME en su declaración como testigo en el juicio de la Dana. Según el comandante, la Confederación Hidrográfica del Júcar minimizó el riesgo de la subida del caudal en el Barranco del Pollo el día de la riada. Salvador Ramón, que así es como se llama, este agente de la UME, le ha dicho a la juez que el organismo estatal que preside Miguel Polo dijo en el CECOPI que el aumento del caudal, y esto es textual, no era preocupante. Esto sucedió a partir de las 5 de la tarde, en los primeros minutos del CECOPI, en el momento en el que el caudal del Barranco del Pollo empezaba a crecer de manera vertiginosa. En la nota de prensa que el Ministerio para la Transición Ecológica, que entonces dirigía Teresa Rivera, se confirmó que fue en ese momento cuando se detecta un aumento brusco del caudal. Sin embargo, la Confederación no comunica el desbordamiento a emergencias hasta, recuerden, casi las 7 de la tarde. Hasta el momento, todos los testigos que han desfilado ante la juez han confirmado que la atención en el CECOPI no estaba en el pollo, sino en la posible rotura de la presa de Forata. Una cosa más, Mónica Oltra irá a juicio por encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Un juzgado de Valencia lo rechazó, como saben, el pasado mes de diciembre. Sin embargo, hace 2 semanas, la Audiencia de Valencia ordenó al juzgado de instrucción 15 abrir un juicio oral contra Oltra, y es lo que ha decidido hoy. La exvicepresidenta valenciana se sentará en el banquillo junto a otros 12 colaboradores de su Departamento de Política Inclusiva, acusada de ocultar presuntamente la denuncia trasladada por la menor abusada por su marido, su exmarido, cuando la niña estaba en un centro de menores tutelado por la propia Oltra. Esto sucedió entre los años 2016 y 2017. Recordamos que la denuncia no llegó a la policía hasta que fue impulsada por medios externos y que nunca se apartó del centro al abusador sexual donde estaba la menor. Ahora él ya ha sido condenado a 5 años de cárcel.